Hoy vamos a ver un título o un tema titulado, lo repites conmigo, lo que hablamos es lo que se crea. Lo que hablamos es lo que se crea. Hablamos y entonces se hace algo. Hablamos y se materializan nuestras palabras. Hablamos y las señales siguen a nuestras palabras. Entonces, hoy vamos a ver este precioso tema titulado así: lo que hablamos es lo que se crea. Y por lo tanto vamos a entrar en materia a través de una oración. Pocas veces lo hago, yo nada más vengo a recoger lo que ya oré. ¿Quieres hacerlo conmigo? Cierra tus ojos. Padre Celestial, a ti hemos venido a dar toda gloria, toda honra, porque tú la mereces, tú eres digno de ella. En esta hora, papá, como hijos tuyos que somos, te pedimos que saques de nuestro corazón y de nuestros pensamientos toda distracción y ayúdanos a concentrarnos por un tiempo en escuchar tu palabra y que ésta produzca en nosotros la vida que tú nos has querido regalar desde que vinimos a tu encuentro. En el nombre de Jesús, amén. Hoy vamos a hablar de la manera, de la forma en la que Jesús hace de las palabras una profunda, una poderosa influencia en la vida de las personas, de las multitudes y de las generaciones de su tiempo. Influencia que hasta el día de hoy nos alcanza y que produce en nosotros una pasión desbordante, una pasión desbordada, un corazón encendido para venir y reunirnos en esta hora que, aunque hace frío, vale la pena estar aquí adorando al que vive y reina para siempre. Un Dios que es omnipresente, un Dios que es amante de tu vida como de la mía, un Dios que te cela todos los días, un Dios que quiere provocar en ti el hombre y la mujer de mayor influencia en la ciudad donde habitas. Voy a contarles un experimento. ¿A cuántos les gustan los experimentos? Cuando estos están en proceso ya terminados. Bueno, les voy a contar uno desde el proceso mismo. El experimento del arroz. ¿Qué les voy a contar? Se cuenta que en un salón de clases se llenaron poco más de la mitad, 2 pequeños frascos de arroz. Y durante 2 meses los alumnos tenían que pasar y decirle al primer frasco: te amo, me agradas, eres muy importante para mí, te necesito. Mientras que al segundo frasco de arroz, todos los días los alumnos le tendrían que decir por espacio de 2 meses: te odio, me desagradas, muérete. Y al finalizar el periodo establecido de 2 meses, al primer frasco, al que le dieron o le dijeron palabras de bondad, de bendición, el arroz permaneció blanco, como desde el primer día. Mientras que el segundo frasco, al que le dieron palabras de maldición,
y de muerte, este sufrió un color diferente, un cambio de color. Se puso negro y de muy mal aspecto. Con lo cual, yo quiero decirles, estimada iglesia, que lo que hablamos es lo que se crea. Podemos notar en este pequeño relato qué tanto poder tienen nuestras palabras. Nuestro Señor Jesucristo cuando vino al mundo conocía seguramente este principio. ¿Repites conmigo? Lo que hablamos es lo que se crea. Por lo cual él tuvo entonces mucho cuidado en hablar. Y es la razón por la que en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 10, él va a responderle a Felipe, uno de los 12 que le seguían, uno de los 12 apóstoles, de los 12 discípulos, y le va a decir: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. En este pasaje de Juan encontramos que Jesús vivía, repites conmigo, tan sometido al Padre, tan manso era delante de Él. Escúchenlo. Que Él nunca habló una palabra de su propio pensamiento, de su propio corazón, de su ronco pecho, decimos aquí, sino que toda palabra que Él habló, la habló en función al corazón, a la voluntad y al carácter de su Padre. Y entonces este hecho va a ser recompensado posteriormente, porque en el Evangelio de Juan 6:67 Pedro lo va a recompensar, por cuanto él solo habla palabras que el Padre se las ha puesto en su boca, porque él es una persona que vive sometido, pero escúchenlo bien, por amor, porque hay sometimientos que el hombre ejerce sobre la mujer y no es por amor. El sometimiento que vive Jesús delante de su Padre es por amor. Él quiere hablar lo que ha escuchado de su Padre decir, estando en su presencia. En esa hora está en la tierra. Solo habla las palabras de su Padre, porque las palabras de su Padre son en verdad vida y vida eterna. Y en ese momento se da cuenta Pedro, y entonces en Juan 6:67 lo va a honrar y le va a decir: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Es pues que entonces Jesús es exaltado en ese momento, reconocido, honrado, porque las palabras que él habla no son suyas, sino son las del Padre Celestial. Y entonces es ahí donde ahora caigo, porque desde mi niñez que comencé a leer la Biblia, ya desde el tiempo mío, que no hace mucho fue, la Biblia que solamente estaba en papel, ahora ya hay la Biblia electrónica y demás. En ese momento las palabras de Jesús estaban en rojo, y yo hice un balance. Noté
que las palabras de Jesús son muy pocas. En los 4 evangelios Jesús habla muy poco, pero cuando Él lo hace de una manera sustanciosa, palabras bien agraciadas, palabras que definen la situación que se está presentando, palabras llenas de sabiduría, llenas de unción, palabras que le siguen las señales, es decir, son portentosas de hechos, porque dice la palabra de Dios que las señales le seguían a sus palabras. Y entonces se encuentra con la higuera y ve que esta está muy frondosa, llena de ramas, y él tiene hambre. En esa hora se acerca a la higuera buscando un fruto y no lo encuentra, y entonces la maldice. ¿Qué hizo Jesús? Y se maldice con palabras, ¿o no es así? Y en esa hora, o al día siguiente, cuando ellos van de regreso al templo, ya es para entregar su vida en la última semana, en ese momento se dan cuenta los discípulos que la higuera está seca. ¿Por qué? Porque a las palabras de su Padre que están en su boca y que Él solo las declara, le siguen las señales con hechos portentosos. Y entonces las palabras de Jesús también son de revelación. Repites conmigo: revelación. Porque ahí están manifestando, están revelando la vida espiritual y religiosa del pueblo de Dios en esa hora de su venida al mundo. El pueblo es pura apariencia de ritos. El pueblo está lleno de religiosidad, pero está vacío de lo que es la verdadera vida que Dios ha querido plantar en ellos. Otra forma de verlo, como en verdad sus palabras trastornan, sus palabras provocan un gran impacto al corazón del que las lee, es en el momento en el que Él resucita a Lázaro. Solamente le dijo: Lázaro, sal fuera. Y entonces Lázaro, estando muerto ya en el 4.º día, Jesús sabiamente, porque también las palabras de Jesús están llenas de sabiduría, y en esa hora dice: es el 4.º día, le dice Marta, ya hiede. Y él dijo: está bien, porque la gloria de Dios se va a mostrar ahora. No había y ni ha habido resurrección de un judío, de un israelita, en el 4.º día. Jesús lo provoca. Y entonces en esa hora le dice sabiamente y en autoridad: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro, todo atado, porque antes hasta se embalsamaban prácticamente los cuerpos, se llenaban de ungüentos, perfumes gratos, y sale de plano. Es más, no puede ni siquiera desatarse, y él dice: desátenle. Pero él ya está puesto de pie. ¿Notan las palabras de Jesús? Cómo tienen un gran poder, escúchenlo bien, de influencia, que todo ser humano le responde. Tan solo Jesús dice: ven y sígueme, Mateo. ¿Y Mateo qué hizo? Se levantó, dejándolo todo, le siguió. 3 acciones que hace el hombre. A la palabra de Jesús no hay quien le resista, porque son palabras que provoca en el corazón nuestro un gran impulso para seguirle y adorarlo. Yo creo es la razón principal de esto que haya pasado en tu vida como en la mía, y el hecho que estemos hoy aquí. Porque si Jesús no te hubiese, escúchenlo bien, es una parte que acabo de leer en un libro, está exquisito.
y dice así: un día, en su caminar, Dios con su Hijo, el Padre con su Hijo, te miró a ti y me miró a mí, que estábamos en un depósito de remates. Tú y yo tendríamos muy poco valor, pero Él fijó sus ojos en ti y dijo: tú vales mucho para mí, ven acá. Y es la razón por la que en esta hora tenemos que ser provocados a darle a Él todo el honor que Él se merece. Nos pusieron unas palmas aquí en las manos. Eres tú el que nos eliges, eres tú el que nos llamas y nos das valor. Tus palabras provocan solamente que nosotros te obedezcamos y te sigamos, Señor. En ti está el querer y en nosotros el obedecer. Esto es lo que enciende mi vida y le da sentido. Cuando yo escucho su voz, no hago más que obedecer. Y siempre la obediencia traerá su premio. Es así pues que entonces las palabras de Jesús son seguidas por las señales, porque sus palabras tienen gran peso de autoridad que se materializan al instante, por lo que Jesús tenía mucho cuidado al hablar. En una ocasión, mi esposa me dijo, en esos momentos de estirarse cada quien, y a poco de romperse la liga, ella me dijo: mira, yo también tengo unas palabras que sé que si te las digo te mato. Jesús no las tendría en su boca, pero Jesús guardó su boca, como mi esposa. Porque con las palabras o damos vida o damos muerte. Y Jesús tenía cuidado. Jesús tenía mucho cuidado al hablar porque conocía perfectamente este principio de que lo que hablamos es lo que se crea. Además, Él conocía las Escrituras muy bien y sabía que en Proverbios 18:21 dice así: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama, que la vida o la muerte, comerá de sus frutos. Por esa razón también Jesús tenía mucho cuidado al hablar. Así que según el fruto que comemos, si de vida o de muerte, será lo que estamos creando. Es decir, si yo estoy murmurando contra la autoridad en la iglesia, contra la autoridad en la escuela, contra la autoridad del trabajo, ¿qué fruto estaré comiendo yo? Murmuración. Si yo estoy comiendo, si yo estoy hablando negatividad, ¿qué fruto estaré comiendo? Si yo estoy hablando de quejas todo el tiempo, ¿qué fruto estaré comiendo? Esta es la razón por la que muchos son hoy lo que vienen hablando en los últimos años. Esta es la razón por la que muchos son hoy lo que vienen hablando en los últimos años.
Así que cuidemos lo que comemos. ¿Te has preguntado cuántas palabras hablamos al día? Un estudio reveló que el hombre al día habla en promedio 25,000 palabras, pero que la mujer habla 35,000. ¿Cuál es el resultado al año de lo que tú y yo hablamos? Son millones, pero eso no es lo más importante. ¿Sabes qué es lo más importante? ¿Cuántas palabras de las que hablamos tú y yo día con día han salido del corazón de Dios? ¿Y cuántas de nuestro corazón malo y perverso, egoísta y etcétera? ¿Cuántas salen de un espíritu apacible, compasivo? ¿Y cuántas salen de un espíritu jezabelero? Jezabel fue la esposa de un rey llamado Acab en el reino del norte. Esta mujer gobernó la voluntad de su esposo. Esta mujer hacía esto y su esposo lo hacía y lo cumplía. Esta mujer introdujo la idolatría a Israel. Por eso siempre en las iglesias, en algunas ocasiones y momentos y lugares, se predica acerca del espíritu de Jezabel, una mujer que impone y que somete. Es así, somete por la fuerza. Hay muchas palabras que tú y yo hablamos al día. ¿Cuántas de estas proceden de un corazón de Jezabel o de un espíritu Jezabel? Tengamos cuidado al hablar. Parece que está bien fácil, nada más no hay que ser tartamudos y nos encanta hablar, ¿no? Pero ten cuidado al hablar, porque sea que des vida o sea que mates. Jesús conocía muy bien este otro principio. Repites conmigo: a la palabra declarada se crea siempre lo que se ama. A la palabra declarada se crea siempre lo que se ama. ¿Qué es lo que estarás amando? Para que entonces tus palabras tengan provecho. Entonces Jesús, conociendo este segundo principio, que a la palabra declarada se crea lo que se ama, entonces llamó a los 12 y les dijo: ¿ustedes? Sí, ustedes van a hacer cosas más grandes y difíciles de las que yo he hecho. Nosotros, sí, ustedes van a ser pescadores de hombres. Y a la palabra declarada, pero antes les dijo también: ustedes van a ser sal y luz en el mundo. Que nosotros sí, y ustedes también. Y a la palabra declarada, entonces sufrió una metamorfosis, un cambio de metanoia, de pensamientos y también de sentimientos o emociones en la vida de los 12. Y los 12, que eran simples pescadores de carne de pez para comer, para vender, los transformó en hombres que cambiaron la historia. A toda palabra declarada por tu boca, le seguirá entonces una transformación, es decir, se concretará en una acción en la vida de una persona. Si una persona no tiene y tú lo declaras que tiene, tiene la persona. Porque siempre lo que se ama, ante la declaración de la palabra, esta normalmente finaliza ahí.
a toda palabra declarada le sigue siempre lo que se ama. ¿Qué es lo que estarás tú amando en esta hora? Aparte de tu novia, tu novio. Es necesario que reflexionemos un poco, porque el corazón muchas veces es vacilante y no sabe muy bien a bien lo que tu vida necesita. Y entonces debes de tener cuidado al hablar y no comprometerte y después echar abajo el compromiso, porque estarás matando a la prometida, al prometido. Yo por eso le dije a mi esposa el día que la conocí, le prometí noviazgo y matrimonio, y le dije, ¿qué te parece si tú para mí, yo para ti? Y ella se queda así. Yo venía casi recién desempacado de Michoacán y me dice, no, créeme que no te entiendo. Le digo, bueno, ¿qué te parece si quieres ser mi novia y mi esposa? Y es una palabra que hasta el día de hoy la sostengo. Hay desacuerdos, en todo matrimonio los van a ver, pero yo declaro la palabra, yo la declaré un día y es hasta el día de hoy que la sostengo, porque se la declaré a alguien a quien amo. Jesús, conociendo que lo que hablamos es lo que se crea, entonces empezó a hablarles sobre el carácter y la voluntad de su Padre, y además a decirles a los 12 que el reino de Dios no se suscribe a ningún poder político ni religioso, y mucho menos a comida o bebida. Casi siempre en las iglesias a los cristianos nos da mucho por comer y nos da mucho por beber Coca-Cola. Como dicen estos cuates, ya no que toman, fuman, pero como. Y entonces casi siempre nos vemos aquí en una situación que estamos hablando de una convivencia y todos están felices y contentos. Y todos opinan y dicen, yo traigo esto, yo traigo lo otro. Pero el reino de Dios no se suscribe en comer y beber, en reuniones sociales, en pasarla bien con las familias, si no es más que otra cosa, que el reino de Dios es punto y aparte. Es presencia de Dios en la vida del creyente y es un andar continuo, sin renunciación por parte nuestra. Dios, una vez que te llamó, Él confió en ti. Pero a la hora de la hora, ¿quién sabe si nosotros hemos confiado en Él? Es bueno que comiences a trabajar con el intelecto, que esto que te estoy diciendo es algo que pasa, algo que sucede. Por todo esto no es una casualidad entonces que las palabras que le decimos a la gente sucedan tal cual se las dijimos. En Dios no hay casualidades. Él es fiel para cumplir que de toda palabra que salga de tu boca, Él producirá para lo cual la sacaste. Él así mismo lo dice: toda palabra que ha salido de mi boca no vuelve a mí vacía, sino con el propósito para el cual yo la envié. Así sean tus palabras y sean las mías también. Razón por la que debemos tener cuidado al hablar, ya que aquí hay madres y padres que le dicen todo el tiempo a sus hijos: eres un holgazán rascatripas, un bueno para nada, eres un perdedor, eres un auténtico nini, ni estudias ni trabajas.
Y luego me dicen, ay pastor, es que yo nomás como veo hablo, yo nomás digo lo que veo, yo lo que veo es lo que hablo. Pero si nosotros hemos pensado en ser y hacer la diferencia en un lugar como este, en Texcoco, nosotros debemos hablar diferente. Estando en casa, nosotros tenemos que ganar la influencia sobre nuestros hijos. Ganar a nuestros hijos con el poder de la influencia que Jesús nos ha dado a nosotros. Y entonces comenzar a decirles, no hijos, ustedes son bien buenos para todo. Ustedes son jóvenes comprometidos con su estudio y con su trabajo. Ustedes son hombres con visión. Ustedes son mujeres bien portaditas. Y nada de andar hablando palabras ociosas. Porque dice en Mateo que tengamos cuidado de toda palabra ociosa, porque daremos cuenta de ellas en el día del juicio. O sea, nadie ande hablando lo que ven sus ojos, sino lo que ustedes y yo queremos ver en nuestros hijos. Nadie hable por hablar. Mejor hablemos de la manera en la que Dios los ve. ¿Y saben cómo Dios nos ve? A todos, padres e hijos, como productos terminados, sin falla y sin errores. ¿Cuántos de esos hijos hay aquí? Tenemos que empezar a hablarles de todo lo que Dios ha puesto en nuestros hijos. ¿Creen ustedes que Dios ha puesto algo en tu hijo o en tu hija? Tenemos que comenzar a hablarles vida eterna, teniendo cuidado al hablar entonces de toda palabra ociosa. Hay una palabra también en el Evangelio que nos dice Jesucristo, dice que no le digamos a nuestros hijos raca, que significa vacío de mente, loco. Entonces, de toda palabra que salga de nuestra boca, debemos de tener cuidado para que procuremos dar vida. Y esta comienza en casa. La diferencia, antes de hacerla allá afuera, debe comenzar dentro de la casa, hablándole bien a nuestros hijos, porque tus palabras van a direccionar su vida. Y si no, al término de tus días nos vemos. Otra área donde debemos hacer la diferencia es allá afuera. Ya comenzamos en casa, ahora la vamos a hacer afuera. Vamos a hacer la diferencia, vamos a hablar diferente. Vamos a provocar una fuerte influencia en los demás. Cuando en momentos como pasa ahorita, exactamente no más y no menos que el país, en una devaluación muy fuerte, hay personas que nos encontramos en el trabajo, personas que nos encontramos en la escuela, en el banco, en el mercado, en el vecindario, en cualquier lugar, colgados del camión, y ahí van hablando. Dicen, ahora sí esta devaluación nos va a arruinar más. Ahora sí los productos básicos ya subirán de tanto a tanto que no habremos de tener poder para comprarlos. Y es lo más seguro que vaya a estar desempleado el día de mañana, porque la empresa va a cerrar. Nosotros, como ciudadanos de la ciudad, como miembros de la ciudad, nosotros como buenos influenciadores, ya que la mayor influencia está en Jesús y Jesús está en nosotros, nosotros tenemos que hablarles a ellos diferente. No unirnos al llanto ni al clamor de ellos, sino diciéndoles, vamos a estar mejor. Dios ha dicho que tiene pensamientos de bienestar acerca de nosotros y no de mal.
Dios puede darnos abundante gracia para que si nos toque tocar puerta en otra empresa, lo hagamos y seamos recibidos. Dios hará un milagro con el salario que percibamos. Si es menor, con ese menor ya bien devaluado, vamos a poder comprar los productos necesarios. Pero eso es hablar diferente. Si tú y yo nos hemos comprometido en ser parte de la iglesia que Dios está levantando en este lugar, una iglesia que haga la diferencia, que deje de hablar como hablan los demás. Una iglesia influyente necesita esta ciudad. Y si tú has decidido ser parte de ella, necesitas hablar diferente.